Muy buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento al Ministerio de Salud por la invitación a la OPS. Realmente yo, como ahí se dice, fui durante 5 años viceministro de Salud de mi país, un país pequeño, un país que ha hecho una reforma importante, pero que está todavía con muchas incertidumbres y también las voy a colocar porque me parece que es de honestidad intelectual dejar planteadas, y ahora estoy trabajando como consultor de la Organización Panamericana de la Salud. Yo voy a dividir mi aporte, mi contribución a esta reunión en 2 intervenciones, la de hoy y la de mañana. En la de hoy fundamentalmente voy a ubicar el Fondo Nacional de Salud de Uruguay, el fondo público obligatorio que Uruguay hizo en el marco de una reforma, en el contexto de esa reforma. Y mañana voy a dedicarme a ver más los aspectos de financiamiento, de asignación y distribución de recursos, que era el bloque que estaba planteado. Uruguay es un país muy pequeño de población, 3.300.000 habitantes, pero lo que es importante es que es altamente urbanizado, casi un 94% urbanización, macrocefálico, la mayoría del país está en la capital, y tiene un envejecimiento de país desarrollado, 13.5, o sea, eso es importante para entender qué puede hacer una reforma con Uruguay. Después tenemos una mortalidad infantil que ha bajado en el 2009, en esto han tenido mucho que ver las políticas de salud, tiene un índice de desarrollo humano importante en términos regionales, una esperanza de vida también alta para la región y un Producto Bruto Interno per cápita importante que nos ha permitido, en el marco de ese crecimiento económico, estructurar la reforma sanitaria en curso. Tenemos un número muy importante de recursos humanos, tenemos 39 médicos cada 10.000 habitantes y 10 enfermeras. También tenemos una mala relación, pero tenemos un número muy importante de médicos, que es un factor que hace también la posibilidad de construir una red asistencial como la que tiene el país. La primera cuestión importante, la reforma de salud en el marco de una reforma estructural global. Es muy difícil pensar reformas sanitarias en el contexto de reformas parciales. Y la reforma de Uruguay, y mañana lo voy a plantear desde el punto de vista económico, incluso con los resultados económicos del país, se da en el marco de reformas sociales y económicas estructurales, o sea, de fondo. Una reforma tributaria importante, con una intención y una vocación de redistribución del ingreso a la renta de las personas físicas muy importante, en el marco de una reforma del Estado, en el marco de una reforma de la educación, y complementando esto con una red integral de protección social que ha sido importante para tejer elementos de la protección social. O sea, lo primero podría ser lo universal, para decirlo muy esquemáticamente, lo segundo es más focalizado. Es cómo atender a los sectores que en situación de pobreza y de extrema pobreza tiene también un país con el desarrollo de Uruguay. Pero es importante tener en cuenta esa combinación entre el proyecto estratégico de justicia social con equidad y con desarrollo, con la necesidad de responder a la emergencia y de trabajar la protección social en un sentido más dirigido a los sectores vulnerables. ¿Cuáles son los criterios comunes de la reforma social? El carácter universal del acceso a las políticas, el aporte de los beneficiarios según su ingreso y la recepción de los beneficios según las necesidades. Este es un tema clave. Esa es la esencia de un proyecto social, la idea de que se aporta de acuerdo a lo que se tiene y se recibe de acuerdo a lo que se necesita. Esto es viejo, es conocido, está claramente marcado en algunos elementos que todos sabemos que están en la historia de la concepción de las políticas más progresistas. Sin embargo, concebir desde esa perspectiva la política social es absolutamente posible, aún en el marco de economías de mercado centralizadas como la que tiene mi país. En Uruguay no hizo el socialismo, en Uruguay lo que está haciendo es llevando adelante una política social que le da un eje fundamental al tema de aporte de la gente de acuerdo a sus ingresos y recepción de acuerdo a necesidades. El incremento presupuestal para complementar recursos. Es absolutamente impensable desarrollar políticas públicas de calidad si no hay una vocación política de crecimiento de los presupuestos públicos y de crecimiento de los presupuestos. Y en cuarto lugar, priorización a los sectores que en un país que crece y se desarrolla la pobreza se extiende, la reproducción es biológica, social e intergeneracional de la pobreza, debe darle prioridad
a los más jóvenes, no solo porque son el futuro, porque son el proyecto del país. La diferencia que hay, a los jóvenes no hay que verlos como el futuro, hay que verlos como los que están en condiciones de garantizar el desarrollo de un país. No es la idea benefactora de verlos en el futuro, sino la idea de verlos como motor del desarrollo, como se decía hoy. ¿Qué podemos aprender de las reformas? Y yo, hace años que me acompaña esta cita, cuando empecé a trabajar como salubrista, cuando me recibí de médico, poco tiempo después de recibirme de médico, no soy tan viejo, me encontré con esta frase que tampoco es tan original, pero es del año 82, es de un autor inglés, un salubrista inglés, y dice: no existen esquemas preestablecidos para diseñar servicios de salud, no son exportables, y plantea la necesidad de la importancia que tiene a los elementos culturales, tradicionales, que tienen los procesos políticos y sociales de un país. Y esto, que es muy obvio, muchas veces lo perdemos de vista y terminamos discutiendo modelos a los que hay que llegar en lugar de ver cómo construimos desde donde estamos. Y eso ha sido un poco el enfoque de la reforma. La visión de la reforma es la de la Conferencia Sanitaria Panamericana del 2002, que ya define a la protección social y lo traje provocativamente, con esa misma vieja definición de que reciban atención sus necesidades y contribuyan al financiamiento según sus posibilidades. O sea que no fue necesario un gobierno progresista como el que tiene Uruguay para que un organismo internacional ya dijera: ese es el enfoque de la protección social. Y así lo dice de una manera más local quien fuera nuestro presidente en el periodo que me tocó a mí integrar el gobierno, y integrante del partido de gobierno que hoy está en el gobierno también en Uruguay, que dijo con mucha claridad: vamos a un sistema de atención integral para todos los uruguayos, un sistema público y privado sin fines de lucro, que esté financiado por un fondo público obligatorio, de lo que voy a hablar ahora inmediatamente, y donde pague más el que tiene más y menos el que tiene menos. O sea que la visión estaba clara. Si no sabemos a dónde queremos ir, cualquier camino nos sirve. Si sabemos a dónde queremos ir, empezamos a construir desde esa base. En definitiva, partir del paradigma de la salud como derecho humano, lo decimos siempre, el tema hay que cumplir con ese paradigma, como bien público, y este es un tema nada menor, porque es el tema que discute con la idea de la salud como mercancía y la salud como responsabilidad de Estado y de gobierno. Un paradigma desde el cual se puede construir todo. Si estamos claros ahí, si ahí nos paramos para pedirle todo el día cuenta al modelo que estamos construyendo, vamos a estar en condiciones de avanzar en términos de la reforma. Los desafíos que teníamos en la reforma eran problemas de inequidad, no me voy a detener en el diagnóstico, problemas de calidad e integralidad y problemas de falta de sostenibilidad institucional a mediano y largo plazo. Quiero hacer una pequeña referencia conceptual. Me parece muy bien que este encuentro haya definido la palabra sostenibilidad, porque si vamos al origen, la idea es sostener, contener, tener, viene de sos, desde abajo contener. No es el neologismo de sustentabilidad que piensa solo en términos financieros. La sostenibilidad es un concepto mucho más amplio que un concepto financiero. Es un concepto que tiene que ver cómo construir desde lo que hay, cómo construir desde lo que tenemos. Teníamos este diagnóstico, seguramente con sus matices, es el mismo diagnóstico que tienen todos nuestros países. Si uno dice ¿qué problemas tiene, cuáles son los 3 problemas de un sistema de salud? Y son su equidad, su calidad y su sostenibilidad. Y esto es común y hay que preguntárselo siempre. Y acá estaba descrito un poco desde qué punto de vista esto estaba planteado. Teníamos una crisis estructural del sistema, había incumplimiento de la rectoría, había segmentación, fragmentación y mercantilización del sistema y había un modelo de gestión insuficiente. En suma, como dice Habermas, lo que había era una crisis de legitimación y de racionalidad. Y esto es muy importante también. Él lo hace en un artículo sobre el tema del papel del Estado. La crisis de legitimación y la crisis de racionalidad tiene que ver con que el sistema no es capaz de dar cuenta de la necesidad de la gente, pero tampoco racional. Desde el punto de vista económico financiero teníamos un crecimiento tumoral, o sea, crecía pero sin resultados. Había una integración absoluta del lucro a la estructura del gasto. Había una distribución patológica del gasto,
había ajustes fiscales que disminuían significativamente la inversión del Estado, estábamos en la cultura del Estado mínimo, del Estado reducido, una subordinación de los ajustes macroeconómicos y la desregulación de los mercados, y había un desfinanciamiento y riesgo de colapso en el subsector privado, que lo digo de ya, es un sector muy potente en Uruguay, es un sector sin fines de lucro, es un sistema de prepago con mutualistas, con cooperativas médicas, pero que es atípico en América Latina y que tiene mucho que ver su existencia con los éxitos de la reforma, porque contábamos ya con un sector privado que en realidad es un privado social, es un privado con objetivos no mercantiles en principio, más allá que sus dirigentes, muchas veces, lo digo acá y lo digo en Uruguay, actuaban como si fuera una empresa privada, pero sin embargo tenían una cobertura muy amplia de la población. Y aquí estaban los dos grandes temas que tenemos, el descreme y el desplome. El descreme, que es la selección adversa de riesgos, y el desplome, la idea de que el sistema cada vez ponía más recursos para menos gente y cada vez se desplomaba más. Terminábamos teniendo casi hospitales de campaña. Y estoy hablando hace 6, 7, 8 años atrás. El sistema se descremaba y se desplomaba. Mi amigo y compañero de OPS y jefe mío ahora en OPS, Eduardo Leckevich, escribió, yo se lo modifiqué, esto de la fragmentación y la segmentación. Ahí tenemos los 3 niveles y tenemos todo lo que tienen los 3 niveles de Uruguay. Los programas, los seguros, el hospital universitario, los institutos de medicina altamente especializados, el prestador público estatal, Administración de Servicios de Salud de Estado, que esa sigla hace, y las instituciones de asistencia médica colectiva, IAMS, y la automedicación. O sea, esto es la verdadera segmentación. ¿Cuál fue la estrategia de la reforma? Aquí me quiero detener porque no hay fórmulas, pero estos sí son caminos perfectamente transitables por todos. Lo primero, concebir a las reformas como un proceso gradual y secuencial de cambios, como algo que tiene un tránsito iterativo e interactivo con la realidad, pero que es gradual y que es secuencial. Es muy difícil construir reformas, es decir, la vaca hay que comérsela en churrascos. Creo que en Uruguay y en todos lados. Y para comerla hay que trabajar en la perspectiva de concebir la gradualidad sabiendo dónde se quiere llegar, porque si la gradualidad es la trampa que nos hacemos para no llegar a ningún lado es otra cosa. Gradualidad es válida y secuencialidad cuando hay un horizonte al que queremos llegar. La segunda característica es reorientar estratégicamente, partir de lo que hay, de los subsistemas, de las instituciones y de los recursos que hay. Reorientar lo que existe. Porque las palabras se terminan cosificando. Hablamos de planificación estratégica, no, acá la idea es cómo construyo un sistema de salud desde lo que tengo. Y eso es vital, porque todo sistema de salud, con todas sus distorsiones, y vaya se tenía el sistema nuestro cuando empezamos la reforma, es modificable si tomo en cuenta cuáles son los actores y cuáles son las posibilidades. El tercer componente de la reforma es ver a la reforma como una construcción colectiva con actores con diferentes roles e intereses. Alguien puede decir, esto es muy ingenuo. Es muy difícil construir una reforma si no se trata de tener un tiempo largo de discusión. Nosotros creamos un consejo consultivo para los cambios con actores que tenían intereses contrapuestos. Pero es absolutamente fundamental el trabajar en esa idea de construcción colectiva, no ingenua, no ideal, en la cual finalmente el programa de gobierno termina siendo las ideas principales del programa de gobierno, pero la necesidad de trabajar una construcción colectiva. Y hay que ver a la reforma como la concreción de un largo proceso de demandas y proyectos políticos. En Uruguay no hubiéramos hecho la reforma si no hubiéramos estado trabajando 20, 30 años, cuando éramos desde chicos hasta adelante, en un modelo de qué queríamos para el sistema de salud. Y eso, los actores no son individualmente, sino los actores colectivos, los sindicatos de trabajadores, sindicatos médicos, actores sociales fundamentales. Dijimos cuando llegamos, no somos una empresa de demoliciones, y dijimos también que no estamos para reformar el sistema en dique seco. El sistema de salud, lo sabemos todos, señor ministro, señora viceministra, compañeros del equipo de gobierno, se construye todos los días, navega todos los días, 365 días al año, te dan al mediodía una donación de condones de preservativos, pero lo real es que el sistema está funcionando todo el día. Y como dijo Michelle Bachelet un día, dice, doctor, lo compadezco, fui ministra de Salud, tenés una alegría a las 8 de la mañana, una satisfacción a las 10,
te volvés a enojar a las 3 de la tarde, esa es nuestra historia. Y las reformas hay que hacerlas, la rueda hay que cambiarla con el coche andando, que no sé si se puede hacer, pero en un sistema de salud hay que hacerlo así. No podemos llevar al dique seco al sistema y decirle, bueno, ahora lo armo, mientras tanto que de la salud se encargue un modelo de simulación. Hay que transformar con lo que está. Un autor politólogo uruguayo, en Uruguay estamos llenos de politólogos, todos somos 3,5 millones de políticos y politólogos, dice de la reforma uruguaya, porque esto están hablando un poco de uno y hay que tener cuidado, dice condiciones políticas para implementar la reforma que tuvo Uruguay. Elaboración programática partidaria de una propuesta de reforma. En el año 2003 nosotros tuvimos una propuesta de reforma que discutió, por ejemplo, si el sistema tenía que ser integrado, público-privado o un servicio estatal y público de salud. Y 2.000 personas que integraban el partido de gobierno, 1.700 dijeron integrado y 300 dijeron estatal y público. Y fuimos a por una reforma que integraba al sector privado, porque era impensable construir un sistema de salud sin tomar en cuenta, en un país como Uruguay, la existencia de un sector privado fuerte y potente. La acumulación de la sociedad civil, convenciones médicas nacionales, que son más allá de los sindicatos, sindicatos médicos, trabajadores de la salud, pública y privada. Fuerte apoyo del presidente y del gabinete de gobierno. La intersectorialidad de la que hablaba la exministra de Salud de Chile. El consenso social sobre los objetivos y los tiempos de implementación. En esto trabajamos en el Consejo Consultivo, con 40 integrantes. Una vez cada 15 días la ministra, su secretario, viceministro, quien habla, el equipo de gobierno se reunía con todos los actores y discutíamos los pasos de la reforma y los componentes de la reforma. Fue fundamental esos 2 primeros años para llegar al Parlamento en condiciones de acuerdo. Un equipo tecnopolítico con perfiles adecuados para conducir el proceso. Una visión integral socioeconómica y política de la reforma y la creación de un departamento de economía de la salud. Para nosotros fue fundamental incorporar la reforma de salud, la salud es demasiado importante para que quede en manos de los médicos. También es demasiado importante para que quede en manos de los economistas. Hagamos una alianza estratégica, aprendamos de los abogados y de otras disciplinas que están en la vuelta. Pero a lo que voy es a que es fundamental el enfoque integral. Es muy difícil seguir pensando en la salud en clave de atención ilimitada, con el criterio de beneficencia irrestricto, si no pensamos en términos de un sistema que dé cuenta. Y finalmente, un sólido apoyo parlamentario, que fue el hecho de que nuestro gobierno había tenido una mayoría parlamentaria. Voy rápidamente a las soluciones. Por un lado, cómo resolvíamos el problema de la segmentación y cómo resolvíamos el tema de la fragmentación. Allí planteamos la conducción política del sistema, la armonización e integración de financiamiento y en el tema de la integración operativa, redes integradas de salud, APS renovada y programas integrados al sistema. Pero atacamos los 2 problemas. El problema de la segmentación, por vía de varios componentes que son importantes, y el problema de la fragmentación. Las leyes fundamentales, condición necesaria pero no suficiente para caer en un tópico, pero fundamentales, al menos en mi país y creo que en todos los lugares. Las reglas de juego deben estar absolutamente claras, deben fijar el camino y deben incluso establecer la secuencialidad de los cambios. Nosotros hay componentes que se van a integrar al Fondo de Salud, que se van a ir comprando una ley que dice cuándo entran. Tan secuencial es que para amortizar los efectos económicos, porque teníamos que discutir con el ministro de Economía la implementación de la reforma, la incorporación de los cónyuges es, si tiene más de 3 hijos, en el 2010, si tiene 2 hijos en el 2011 y si tiene un hijo, es decir, está ligado hasta la entrada de los cónyuges gradualmente. Quizás sea una exageración. Tengo una foto al final que explica por qué Uruguay es tan de leves ondulaciones. Una ley que descentralizó al prestador público del ministerio. El prestador público pertenecía al ministerio. Lo descentralizamos, que quiere decir que separamos la función rectora y de conducción del sistema de la función prestadora, para que el prestador público fuera una empresa pública, una empresa estatal
autónoma del Ministerio de Salud y que compitiera en condiciones de igualdad con el resto de los prestadores. Una ley de creación del sistema, la que llamamos una ley madre, la gran ley donde se articula el conjunto de la propuesta, y una ley de derechos de los usuarios. Estas 4 leyes se hicieron entre el 2005 y el 2007, con un fuerte debate parlamentario, con un fuerte debate societario sobre los contenidos de la reforma en Uruguay. En definitiva, una reforma que apunta a un cambio de modelo de atención, un cambio de modelo de gestión y un cambio en el modelo de financiamiento. Y 2 herramientas. El sistema como articulador, como organización de los servicios, como decía Soledad, es muy importante no perder de vista que el financiamiento se coma a los servicios, porque capaz que tenemos un sistema súper bien financiado, pero nos quedamos sin los servicios y no hay red. Y eso puede pasar extremando un poco. Entonces, muy importante la organización de un sistema de referencia, contrarreferencia y articulación, y el Fondo Nacional de Salud, FONASA, que a pesar de que tenía el mismo nombre que el Fondo Chileno, y no es igual, nos pareció que es el que define mejor conceptualmente la idea que tiene, porque se apunta que en el 2015 el FONASA incluya absolutamente al 100% de la población del país. Cambio de modelo de atención no me voy a extender, no es el tema de hoy, pero son temas fundamentales. APS, fortalecimiento del primer nivel, coordinación interinstitucional e intersectorialidad a nivel local y territorial, temas que son centrales, pero no son el foco de lo que estamos hablando hoy. Cambio del modelo de gestión, participación social y control de la gestión, es un tema central de nuestra reforma, la creación de una JUNASA y la creación de la descentralización de ACE. Después, el esquema del sistema. El sistema es que tenemos en estos 3 componentes de esta infografía, los usuarios que pagan por ingreso y por cobertura familiar. Lo de cobertura familiar ya van a ver ahora que la tasa es de acuerdo al número, a si tiene hijos o no. Se paga una tasa de 4.5 puntos del salario cuando no se tiene hijos y 6% del salario cuando se tiene hijos. Y 5% aportan. Esta fue una discusión muy grande, el tema de llegar a hijos, no hijos, es una discusión que quizás habría que ver cómo se sostiene, cómo se fundamenta conceptualmente. Pero fue lo que pudimos hacer en términos de la propia viabilidad del aporte, porque a nadie se le debe escapar, también lo decimos en Uruguay esto, que esta es una manera de complementar la reforma tributaria con un nuevo aporte tributario que tenía que hacer la gente que integraba el sistema de salud, porque subimos las tasas de aporte. Las tasas de aporte originarias que tenía la Seguridad Social eran del 3%. Y el fondo tiene aporte del Estado que complementa, porque acá hay un tema clave. Cuando el salario no da para cubrir la cápita promedio, el valor promedio de cobertura de una persona, de su necesidad sanitaria, el Estado hace la complementación. Uno puede llegar a niveles de cobertura de acuerdo al salario, pero si la cápita promedio, como es en Uruguay hoy, es de $45, si el salario de él, su porcentaje de 4,5, de 6 si tiene hijos, es un porcentaje que es menor al valor de esa cápita, el Estado, por definición de rentas generales, hace la complementación de la cápita. O sea que eso tiene un costo fiscal. Es un financiamiento que es de las personas. También es verdad que cuando la persona tiene un salario, y ya voy a hablar de ese tema, que es mucho más alto que su cápita, eso va al Fondo Solidario. Nosotros tenemos un grupo grande de profesionales, de trabajadores de bancos internacionales que están en el sistema de previsional uruguayo y que evidentemente aportan 10, 15 veces su cápita. Ese es el aporte solidario que hacen a un sistema solidario como el que está planteado en el país. Y después las instituciones prestadoras, los proveedores que están integrados al Sistema Nacional Integrado de Salud, que son los prestadores públicos, el prestador estatal público, y privados. Ya les voy a mostrar un esquema de cómo está organizado el sistema. El aporte, ya lo dije, 3% para los trabajadores que tienen. Hay gente que no le subió el aporte cuando tenía un salario menor a $250, y después un aporte de 4,5 a trabajadores con ingresos superiores a ese ingreso, y de 6 cuando tenían un ingreso superior y además tenían una familia, con lo cual su cobertura iba a ser para ellos, para su esposa y para sus hijos. O sea que la seguridad social creció en 2 sentidos. Cubrió a toda la familia del trabajador y pasó a ser un seguro para toda la vida. Porque antes, cuando la gente estaba en la seguridad social, dejaba de trabajar, iba al sector público en los años que más precisaba del sistema de salud, porque ya había dejado su condición de trabajador.
Nosotros dijimos que una persona cuando se jubila sigue en el FONASA y no sale del FONASA. Y eso se sigue financiando con el financiamiento general. Acá tenemos un cambio muy importante que hicimos, que fue el pago ajustado según edad y sexo, que realmente a lo que apunta es a distribuir el pago de acuerdo, el pago no el que hacen las personas para el aporte, eso ya quedó explicado, sino el reembolso que le hace el FONASA a los prestadores. El FONASA, yo lo voy a contar mañana, pero lo digo titulares ahora, reembolsa por número a la persona por edad, sexo y metas prestacionales. O sea, hay un 10% del aporte que se hace por cumplir, mañana voy a hablar de ese tema, con objetivos muy concretos de cambio de modelo y de prestaciones exigibles que son fundamentales que estén para que el modelo cambie. Entonces tenemos un sistema de pago por desempeño a las cápitas. Eso lo vamos a contar mañana en detalle. Justicia social en la distribución del gasto. Mañana voy a hablar de esto, pero en una primera presentación de la reforma esto no podía faltar. Empezamos la reforma con una inequidad absoluta, el diagnóstico estaba, $45 por mes, cuando una persona, el gasto por usuario era de $45 por mes. Y el gasto por usuario del prestador público era $14 por mes, una relación 3:1. Esto se reproduce en muchos sistemas de salud. Con la reforma, por un lado, al aumentar dramáticamente y fuertemente el presupuesto de ACE, pasamos de $190 millones a $520 millones, un crecimiento social muy importante. Pero a su vez disminuyó significativamente la gente que se atendía en el sector público, porque al poder acceder y no estar equiparados todavía los sistemas, el que estaba en el FONASA, trabajador o su familia, a elegir un prestador privado, hubo un porcentaje de gente que eligió el prestador privado y descendió la gente que estaba cautiva en el sector público. Y esto fue importante para que tuviéramos esta relación de 1.2:1, muy diferente a la que había en el punto de partida tan solo 5 años antes que empezamos, 3 años antes de empezar la reforma. La cobertura hoy es integral, es 99%, siempre técnicamente. ¿Por qué? Porque el sistema cubre a todo el mundo. Cuando la persona no está en el FONASA porque no trabaja, la entiende el prestador público con esos $590 millones en todos los casos. O sea, conceptualmente no hay acceso al sistema de salud. Lo que está diferenciado es el acceso al seguro. A mí no me gusta llamar de seguro, me gusta hablar siempre de FONASA, porque la palabra seguro está muy pervertida, o aseguramiento. Entonces yo creo que hay que hablar de un fondo público obligatorio. Cuando la persona de alguna manera no trabaja, no es un trabajo formal, la persona se atiende en el sector público y está cubierta formal y legalmente y efectivamente por el sector público. Pero muy importante que ingresaron 540.000 menores, muchos de los cuales no tenían cobertura integral, porque no eran lo suficientemente pobres para estar en el sector público y las iglesias que se ponían, ni los padres pensaban que podían o pensaban que podían hacer el esfuerzo para estar cubiertos como prepago por las prestadoras privadas. Entonces toda esta gente, todos estos niños, niñas y adolescentes entraron al sistema. Voy a apurar porque creo que ya vengo. Acá tienen la estructura, esta que yo les decía antes, sistema y seguro. Prestadores integrales incluidos en el FONASA son ACE, que tiene una red de 44 hospitales y 600 centros de atención primaria. Como decía la doctora Berría, no todos son centros, pero digamos 300 son centros de salud con equipos interdisciplinarios. 48 prestadores, y estos prestadores son prestadores para el FONASA y todavía siguen siendo aseguradores de aquellos que no entraron al FONASA. ¿Sabe? Todavía siguen teniendo gente que no ingresó al FONASA y que sigue teniendo una cobertura de prepago. O sea que no todo el mundo ha entrado al FONASA. Ya les voy a mostrar cuál es el grado de ingreso al FONASA. Y después hay 4 seguros privados que nosotros les llamamos seguros privados totales. Yo no sé totales de qué son, en todo caso sí son totales del costo en el que incurren, pero que en todo caso nosotros los integramos al seguro de manera que formen parte de el aporte solidario quienes integran esas instituciones y después pagan el complemento. En este sentido podría ser para estas 4 instituciones una suerte de mini SAPRES, pero para el sector de más alto nivel económico de la sociedad. No han crecido. De hecho, ustedes van a ver ahora cómo desde el 2006 y el 2008 no crecieron.
Bueno, una expansión de la cobertura, estábamos en 1.600.000 personas ya en el FONASA, o sea que partimos, como dice ahí, de 588.000 personas estaban en el FONASA y hoy hay 1.600.000 personas en el FONASA. No existía el FONASA, lo que era el DICE. Pero es muy importante tener en cuenta que esto tiene que ver con el proceso de reforma y tiene que ver con el crecimiento económico del país. O sea, las reformas no las podemos ver afuera de eso. O sea, de hecho también Uruguay pasó de una desocupación del 16% a la desocupación actual del 6.1%. Entonces hay que ver los procesos integralmente y no perder de vista la integración que tienen los sistemas de salud con el conjunto de la sociedad. Entraron también jubilados. Bueno, no quiero detenerme en estos detalles, quizás mañana tengamos más tiempo. Se mejoró el acceso porque se trabajó mucho sobre los copagos. El Uruguay era un país y el sistema de salud uruguayo que tenía ese impuesto a la enfermedad que son los copagos. Ese verdadero impuesto a la enfermedad que es pedir que la gente, además de estar cubierta, pague y complemente su pago con tickets, órdenes de consulta y de consulta de paraclínica, exámenes de laboratorio, imagenología. Se fueron eliminando, como ustedes ven ahí, con ciertas prioridades que se establecieron, tomando enfermedades prevalentes, tomando determinados temas de prevención como salud de la mujer y salud del niño, y esto se ha colocado en las metas prestacionales. Pero es muy importante esto, porque acá tenemos lo que hablaba recién tú. O sea, vos podés tener una idea Urriola, vos podés tener una cobertura formal, pero después te pongo un copago que no te permite entrar. Y entonces la montaña parió un ratón, es decir, generamos una ficción de cobertura y es muy importante regular todo lo que tiene que ver con el acceso a la cobertura. Fundamental para este tema la rectoría. Ustedes ven, el Ministerio mantiene la rectoría sobre la conducción, la regulación y la observancia de las funciones esenciales de salud pública. Y la Junta Nacional de Salud, que es un órgano desconcentrado y que tiene integración de usuarios del sistema de salud, de trabajadores del sistema de salud y de prestadores del sistema de salud, y tiene mayoría del Estado, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Salud Pública y Banco de Previsión Social, o sea, el Instituto de la Seguridad Social. Ese organismo es el que hace la vigilancia de la cobertura, la que articula el financiamiento y la que regula la organización y provisión de los sistemas. O sea que el Ministerio cambió su función al crear, esto es lo que tradicionalmente se le puede llamar una superintendencia, pero al estar dentro del Ministerio de Salud y no perder la conducción del Ministerio de Salud, cosa que en Uruguay funcionó, tiene la virtud de que es un organismo que no necesitamos crear una nueva estructura, utilizamos la seguridad social para el financiamiento. Toda la estructura, incluso informática, que tenía la seguridad social, la utilizamos, no creamos una nueva estructura para armar un sistema. Usamos todo lo que el sistema tenía, incluso sus capacidades instaladas,